Pues a ver cómo empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que nos estén viendo, el día que sea, el año que sea. Nosotros estamos grabando ¿qué día es hoy? Martes 15 de diciembre del 2020. Mi nombre es Marco Barrios Mata. Quiero darles la bienvenida a el primer episodio de La Historia es de Todos. Tengo aquí a Alejandra Cano, una compañera. Nos conocemos ya pues, un poquito más de un año ya. Trabajamos juntos y pues me está ayudando a inaugurar este programa. Les comento, La Historia es de Todos. Es un proyecto en formato audiovisual que tiene la finalidad de acercarnos como comunidad relatando las historias particulares de cada individuo. Así que prácticamente vamos a hablar de todo y de nada, si me lo permites. Y pues buenos días, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Marco. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu semana? Pues bien, con este asunto de la cuarentena cada vez uno va tratando de resignificar y pues el ser madre implica mucho en mi cotidianidad, así que pues ahí tratando de sobrevivir, diría yo. ¿Cómo llevas el día a día? ¿Qué tanto ha cambiado tu rutina, digamos, el año pasado a ahora? Pues de las cosas que lamento mucho es perder mi tiempo para mí, para mis actividades. El año pasado mi hija iba a la escuela, a la guardería, entonces tenía un tiempo para mí, para trabajar. Y pues ahora con estas condiciones de la cuarentena, mi vida está en mi casa y en la casa significa hacer actividades infinitas, cosas que nunca se acaban. Entonces mi tiempo para mí se ha limitado, mi tiempo de trabajo también ha sido como una condición complicada porque mi hija es muy demandante en esta etapa. Entonces la opción que he tenido es usar la tecnología para distraerla un par de horas y yo poder avanzar en mi trabajo. ¿Cómo es la cotidianidad en un espacio compartido como el de ustedes? Sí, pues yo vivo con mi pareja y mi hija y compartimos la cama, desde la cama. Hola. Ahorita, permíteme. Compartimos desde la cama. Llevo 4 años haciendo ese espacio muy compartido porque criamos a partir de esa idea de la crianza con apego. Entonces asumimos que las crías pues nos acompañan en nuestra intimidad de nuestra cama. Estuve lactando hace 4 años y meses. Lo dejé en agosto, entonces pues desde que nació mi hija siempre ha sido como ese espacio de compartir y esas son como mis mañanas y mis noches, ¿no? Habitualmente duermo con ella, despierto con ella y bueno, en las mañanas pues la idea es como tener una rutina, pero con esto de la pandemia ha sido muy complicado porque el tiempo ha sido como muy relevante para nosotros. Entonces la idea es que en las mañanas ella tenga su escuelita, va a la escuela en línea, su papá es quien apoya esta parte y en las mañanas pues yo me dedico a trabajar en la alimentación. Es un tema importante para mí porque, no sé, me considero una persona que no le gusta cocinar, que le cuesta mucho trabajo y la maternidad me ha obligado pues a hacerlo porque tengo que darle de comer a mi hija, ¿no? Entonces, la lactancia era uno de mis beneficios en donde yo no me preocupaba tanto por ella, sino más bien en mí, en que yo comiera porque todo producía la leche y a ella la fortalecía. Entonces ahora es como tener mayor claridad o busco tener mayor claridad. Entonces la idea es por las mañanas consumir licuados o algo que sea práctico y con muchas energías. Me gustan mucho las semillas. Descubrí que las semillas son básicas para mis mañanas al menos. Me dan fuerza y me permiten pasar más horas y poder
atender lo que es el almuerzo. Y pues eso, también vivimos en otros tiempos, ¿no? Hay veces que mi mamá viene y nos apoya en el cuidado en el cuidado de la niña, de la casa. Y es muy curioso porque justo empiezo como con este diálogo interno sobre la alimentación, ¿no? ¿Qué tanto es real y qué tanto no? Con respecto a los tiempos y los horarios de comida. Yo he asumido y aceptado que funciono de otra forma, entonces sí trato de estar alimentada porque es fundamental para mi salud mental y mi ejercicio de maternidades y de actividades, pero también me doy cuenta que justo eso, ¿no? Que no tengo por qué cumplir horarios si realmente mi cuerpo no lo necesita. Entonces justo las semillas son como la opción alimentaria en la que me complementa mis días y cubro como esos momentos para después generar como una alimentación o un platillo, ¿no? que nos alimente en un primer momento. Y por las tardes busco pues trabajar. Mi pareja se va por las tardes a trabajar. En ocasiones se va todo el día. Entonces más o menos eso es como la intención, ¿no? Casi que abarco mucho tiempo para la alimentación porque me cuesta mucho trabajo pensar, identificar, crear los trastes infinitos y esas cosas, pero procuro en esa organización apurarme con mis pendientes, ya sea en la mañana, en las tardes, pero justo eso, ¿no? Estamos encerradas, hay veces que el encierro nos agota, nos genera mucha frustración y hay otros momentos en donde buscamos como salir, desde ir al parque, ir a saludar a las amigas de mi hija, ¿no? Porque es muy importante su socialización y más porque en esta temporada sinceramente no he tenido tiempo de pensar en ella, ¿no? Cómo está afrontando esto, porque la locura ha sido tan abrumadora en mi vida y en el cambio que no me he podido dar ese tiempo de saber o atender eso, ¿no? Entonces estoy como muy agobiada todo el tiempo en mi mente, ¿no? En mis problemas mentales. Uh-huh. Y separando un poco esta pregunta que voy a hacer del contexto de la cuarentena, no sé en qué año se esté viendo esto, pero ahorita en diciembre del 2020 estamos todavía pues en un resguardo obligatorio por cuestiones de salubridad. Pero, ¿cómo difiere esta forma de crianza que tú llevas con tu hija de la forma en la que te criaron a ti? Uy, es muy diferente y es muy enriquecedor y muy sanador. En primera para mí, porque redescubrí que vivimos en un mundo muy adultocentrista. Y en mi infancia, pues yo considero que mi infancia no fue como trágica, triste. Viví plena, fui feliz, una niña muy feliz. No tuvo todo lo que quiso, pero sí tuvo mucho amor y mucho cuidado. Entonces, en ese aspecto me siento como plena. Sin embargo, las relaciones de crianza fueron violentas desde el hecho de que yo no podía opinar porque soy una niña y yo qué voy a saber de la vida, hasta putazos, ¿no? Por contestar, por no querer hacer cosas, porque los adultos son los que saben, ¿no? Y descubrí que no pude, no aprendí, no me enseñaron porque no sabíamos. También descubrí que mi mamá se esforzó mucho, ¿no? Ahora que soy madre me doy cuenta que las emociones es algo que no nos enseñan a lidiar. Entonces yo ahora como madre estoy aprendiendo con mi hija, ¿no? A atender eso. Entonces ser madre 24 horas, los 7 días de la semana es muy agotador, muy frustrante. Y por más que la gente te diga, sé paciente, se te acaba la paciencia, ¿no? Entonces entiendo a mi mamá que hacía lo mejor que podía y ella creía realmente que era lo mejor para mí. Y digo, tampoco fue como agresiones tan fuertes como a otras personas que he escuchado, ¿no? No me pegaba con palos ni con cables, pero sí me daba en la boca, ¿no? Por contestona, por
por contradecirle, ¿no? Porque yo era una niña y no quería aceptar como sus reglas. Entonces ahora la relación con mi hija es violenta cuando llego a esos extremos. Nos golpeamos las dos y es muy frustrante porque me hace recordar esos momentos de mi infancia y que yo de niña pues tampoco es que lo disfrutara, ¿no? Tampoco lo hacía por chingarla, ¿no? Era mi reacción, entonces empatizo con mi hija y pues buscamos, ¿no? Hablar y recordar que estamos aprendiendo, pero el hecho de darle la oportunidad de decidir desde qué va a comer, qué va a vestirse, que use un vocabulario como el mío, ¿no? A veces dice qué chido, no manches, qué pedo. Y me gusta mucho porque es mi compita, ¿no? Es mi amiga, es bien sincera ella conmigo y me dice cuando quiere y cuando no quiere las cosas, ¿no? Entonces creo que eso facilita como el hecho de tener una relación más cercana y también pues el hecho de que me enseña muchas cosas, ¿no? Como justo a aprender que yo no tengo ni la verdad absoluta ni tengo por qué ser autoritaria porque las relaciones yo sé que no funcionan. Yo hago esa crítica, ¿no? Socialmente, pero que en la relación entre niños, en la infancia pues con adultos, adultas, se vuelve muy complejo y muy invisibilizado. Entonces creo que es fundamental primero enseñar las emociones, saber cómo identificarlas, saber atenderlas y abrazarlas para después tener un diálogo sincero, ¿no? De decir, güey, pues me siento mal, ¿no? Me hiciste enojar. Pero de esa forma, porque cuando uno reacciona con tanta emoción, como por ejemplo el enojo, pues llegamos a los golpes, ¿no? Hasta los insultos y no está chido. Yo en mi autoestima crecí muy insegura, justo porque siempre me asumí o creí que estaba tonta o que era una pendeja, ¿no? O que era incapaz de hacer cosas porque, pues sí, no son palabras que se repiten tanto y que ahora yo cuando veo a mi hija y le digo, tú puedes, eres inteligente, uso palabras más positivas, la veo con una confianza diferente al menos a la mía, ¿no? Sé que... Se acaba de aventar ahorita, como si no pasara nada. No, sé que no soy perfecta y sé que también va a generar sus propios traumas conmigo, pero también estoy asumiendo que pues que no puedo hacer más y me esfuerzo por lo que puedo y ya será cosa que ella tenga que tomar y sanar, porque uno hace lo mejor que puede. ¿Qué futuro ves para tu hija? Ay, pues la verdad es que ahora que soy madre me esfuerzo mucho y tengo más interés porque haya la posibilidad de tener otros mundos, ¿no? En el que ella tenga la oportunidad de crear, de decidir y deseo que eso sea porque internamente en mis relaciones cercanas y como cercanas en mi familia, con mi comunidad de hermanas, con mi comunidad de amigos, amigas, mi esposo, esas relaciones con las que yo deseo seguir construyendo, he podido hacerlas, ¿no? Respetuosas, amorosas, que cuesta mucho trabajo, pero que ahí veo como algunas como satisfacciones de la lucha que uno hace día a día. Y cuando yo veo a mi hija relacionarse con las personas adultas o con las propias crías de las compañeras, compañeros, ahí ves todo el florecer de tu esfuerzo, ¿no? Como poder, primero que ella se comunique totalmente autónoma, ¿no? Que aunque no le entiendas sus palabras, te haga saber siempre qué es lo que quiere, que tenga muy claro cuando es sí y cuando es no. Y cuidar, que me encanta eso, ¿no? Me encanta ver a las crías cuidándose. Las grandes cuidan a las chiquitas y las chiquitas también cuidan. Entonces es algo como que uno va dándoles cierta responsabilidad porque es importante que asuman a su edad, a su etapa,
pero que asuman que el cuidado es de todas y todos, ¿no? Y justo porque las maternidades representan un cuidado total y absoluto en el que es desgastante, es terrible, es algo que yo me niego a hacer y, y no quiero ese tipo de maternidad abnegada, de sufrimientos, de darle cargas a mi hija o de asumir que yo soy mi hija o mi hija soy yo, o esas cosas, porque yo lo he visto en mi realidad que no es funcional y que trae más pedos, ¿no? Y estas nuevas generaciones con todo este esfuerzo de la diversidad, de la aceptación, de los cuerpos, del amor y el respeto, de verdad que veo cosas muy positivas para ese futuro, ¿no? No sé si las condiciones sean peores, pero sé que podrá crear una opción chida. Ajá. Y me emociona. ¿Alguna vez has pensado en... o alguna vez has dicho, ¿por qué fui madre? Tal vez no era el tiempo. ¿Alguna vez alguna vez quisieras otro estilo de vida que no sea ser madre? Sí, claro. Sí. Y más en esta etapa. En lo personal siempre había identificado como la etapa entre los 2 y 6 años que me cagan los morros. Me cagan, güey, por el proceso en el que se encuentran del egocentrismo, de cosas que para mí es muy frustrante porque quieren todo, porque tienes que atender sus emociones, porque son súper explosivos. Y más que nada en esta etapa diario me pregunto, ¿cómo fue que uno decide y no se da cuenta de lo que representa, ¿no? Y sí, si pudiera yo pensarme o regresar a mi pasado, me diría que lo pensara muy bien. No me arrepiento, porque ha sido como una etapa bien bonita, ¿no? Primero desde mi cuerpo, cuando me embaracé. Ay, ha sido como la experiencia más hermosa, más que parir y más que tener a mi hija, ver cómo mi cuerpo se modifica y sentir que adentro de mí hay alguien que me necesita, pero que sigo siendo una individua. Eso es maravilloso porque sigue siendo una individua, ¿no? Tu vida no ha cambiado, solo se modifican las acciones porque ya no puedes hacer ciertas cosas, no puedes consumir ciertas cosas. Mi embarazo fue de alto riesgo, entonces todavía tienes que lidiar con más cosas, pero este momento fue maravilloso y que si yo pudiera repetirlo, lo haría muchas veces sin tener hijos, sin tener que parir. Pero bueno, te das cuenta que después yo decidí parir con parteras y mi parto traté de que fuera lo más respetuoso y amoroso y fue muy bonito. Pero las condiciones de las mujeres es terrible parir en un hospital. Con esta idea occidental es muy doloroso, es muy violento, es muy feo porque creo que ha sido la violencia en la categoría en la que más violencia he vivido. Desde el momento que estás embarazada cambia muchas cosas y socialmente es una relación en la que tú incubas, no sé cómo se diga, a la cría y es lo que importa, la cría. Tú dejas de ser Alejandra, dejas de ser una persona, dejas de ser todo. Entonces ya solo importa la cría, ¿no? Y cuando vas a ese proceso, te das cuenta que hemos vivido en un engaño, que hemos vivido en una ignorancia total, porque nunca escuchamos a los cuerpos y la forma que te obligan a parir es negando a tu propio cuerpo y su saber. Entonces, pues en esa parte, sea como sea, también la disfruté, fue mucho dolor, la disfruté, y cuando estaba muy pequeña, pero ahora es como un asunto de demandancia o que te demanda demasiado, porque cuando era una bebé demandaba mucho, pero solo me la amarraba a mi rebozo y la traía a diario pegada a mi cuerpo y ya, güey, ya no necesitaba de más. Pero ahora que se descubrió autónoma o individual, en estos momentos es más seguido que pienso, ¿por qué no lo pensé más?
porque, porque extraño mi tiempo, mi soledad, extraño mucho eso. Y hay veces que me siento culpable y hay veces que me siento muy mal. De hecho, hay veces que no lo hago tan público, ¿no? O con ciertas personas no lo digo. Y ahora me siento segura porque tengo un grupo de mujeres que me acompañan, ¿no? Mujeres madres. Tenemos una tribu en la que nos apapachamos y nos decimos, está bien decir que hay momentos donde odiamos la maternidad, ¿no? Así, a ese grado, ¿no? Decir, basta, güey, una cría que te esté chingando todo el tiempo, güey. Es muy frustrante. Y te das cuenta que van creciendo y que la demanda sigue. Ah, sí, esto no se acaba, ¿no? No se acaba. Y yo respeto mucho a las madres de antes, ¿no? Como hacían todo, güey, tenían tantos hijos y una casa limpia y pareciera que no les afectara nada, pero todos se tragaban, todo ellas, ¿no? Entonces, ahora me alegra mucho poder decir que lo piensen bien. Ah, sí, no, hay gente que quiere tener hijos, hijas, piénsenlo bien, porque realmente te cambia tu vida. Acepto y entiendo que tienes que darle tiempo a las crías, pero ahí está el engaño, ¿no? Que a veces se te va la vida, los años, y cuando te das cuenta que tú eres una individua, que también tienes derecho a disfrutar tu vida, a salir sin tu cría, a salir sin tu pareja, a cotorrear, así echarte unas chelas sin pedos en la noche en una fiesta y no significa que seas ni buena ni mala. De hecho, nuestra tribu de mujeres nos asumimos como malas madres y nos enorgullece cada vez cuando decimos que somos malas madres. A huevo, yo prefiero aceptarme así que tener que ser ese molde perfecto de la maternidad o de la madre, que es algo, una cárcel, yo la veo así, ¿no? Así, piensa en mi mamá, tiene ya más de 60 años y sus hijos ya somos muy grandes y no deja de atendernos. Vas a visitarla y para ella pues es un gusto, pero no sabe otra cosa que hacer que cuidar. Y no se cuida, que es lo peor, ¿no? No sabe cuidarse ella. Cuida siempre hacia las demás personas y eso es algo que quisiera como que nos pusiéramos a repensar, ¿no? O al menos yo de verdad me niego a asumir un cuidado general. Yo me cuido, cuido a mi cría, cuido a mi familia, cuido a las personas que amo, pero no voy a ser responsable de todo ese cuidado, ¿no? Y siguiendo con tu pregunta, sí, güey, en esta etapa muchas veces sigo pensando, ¿cómo fue que llegué a esto, ¿no? ¿Por qué lo decidí así? No es divertido, no es bonito en ocasiones. En otras ocasiones sí, ¿no? Hay veces que la veo y me responde de una forma que yo digo, wow, qué niña tan madura, es una personita, ¿no? Y otras veces que es tan insolente que solo pide videos y puede llorar más de una hora, güey, hace un berrinche. Y yo no sé qué hacer después y solo quiero correr. Correr y decir, ya, me quiero ir. Me quiero ir a drogar, no sé, a cotorrear, porque hasta esas cosas, ¿no? Eres señalada todo el tiempo, güey. No puedes hacer nada, güey. Solo necesitas un respiro, ¿no? Y para mí eso es como respirar y decir. De hecho, el domingo me fui a un cotorreo y fui muy feliz, topé a mis compas. Me bebí un trago de caña, comí muy delicioso, sin la angustia de estar diciendo, ¿cómo está mi hija? ¿Estará bien? Se quedó con su papá y pasaron su tiempo de calidad y todos fuimos felices y llegamos en la tarde y listo, energías renovadas, ¿no? Para continuar el otro berrinche, la otra necesidad y eso. Difiere mucho la forma o la visión que tú tienes de tu vida ahora sobre tu desarrollo a como era antes de que fueras madre. Sí, totalmente. ¿Y qué tan abrupto ha sido ese cambio? Mucho, mucho, porque hasta en mi vida como profesional me he dado cuenta de eso, ¿no?
en la marginación y en la discriminación. Ahí es como la clave de darte cuenta de ese gran cambio, porque pues yo me asumo feminista por la importancia y la necesidad de visibilizar, ¿no?, las condiciones en las que vivimos nosotras por siglos, pero también nosotros, ¿no?, la diversidad. Entonces, a partir de eso me doy cuenta que primero desde nosotras no alcanzamos a ver todas esas diversidades, ¿no? No solo por asumirte mujer significa que todas ya estamos en el mismo punto. Hay puntos de encuentro, pero no hay una misma historia o un mismo problema que vivas o sientas de la misma forma, o que la hayas vivido de esa misma forma. Se siente lo mismo, ¿no? Y eso es como enriquecedor, tener esa empatía y decir, o esa hasta satisfacción de decir, no soy la única, güey. Pero dentro de esta comunidad he vivido mucha marginación por ser madre, porque los espacios no están adecuados para que tú vayas con tu cría. Hay una temporada en donde puedes ir sin pedos, que es cuando son bebés, porque están a ti pegados. Pero si tu cría es chillona o castrosa, las compañeras te abren, ¿no? Porque son espacios para pensar, para hablar y estorbas, ¿no? Tu cría hace mucho ruido, tu cría es muy molesta. Y después con otras compas que tienen hijos, también han sido discriminadas porque parece ser que por tener un pene eres malo, y a lo mejor las condiciones de crianza es ahí donde genera como los problemas, ¿no?, de machismo, de privilegios y de esas cosas, pero yo más bien pienso que... Y todavía somos culpables porque nosotros criamos a ese tipo de hombres, ¿no? Y no se están dando cuenta del esfuerzo que como mujeres madres hacemos, pero yo admiro mucho a las mujeres madres de críos, el esfuerzo que están haciendo por separar algunas cosas, ¿no? Porque es imposible, pero sí hacerlos al menos más sensibles, más amorosos, y se ve la diferencia, ¿no? Se ve absolutamente. Entonces, ahí ha sido mi gran cambio, de ser una mujer, pues no sé si activista, pero sí promotora, a ser una mujer madre promotora. Es el abismo total y absoluto dentro de esta comunidad de mujeres, y si te sales a la sociedad, total, es todavía al triple, ¿no? Son categorías que te vas llenando y la marginación y la violencia va siendo peor, ¿no? Una mujer madre, lesbiana, indígena o bisexual, o esas diversidades de género, pobre, de los Altos de Chiapas, de la Sierra de Oaxaca, de aquí mismo, ¿no?, de Tolimán, de Amialco, es distinto. ¿Cuál es una cuestión que ya, no tanto desde el punto de vista individual, pero ya que tienes esta perspectiva única sobre la vida que te da ser madre, digo única porque te pertenece a ti, ¿no? Pero a nivel social, ¿qué es algo que sea aparente desde tu perspectiva que nosotros estemos obviando, que estemos ignorando? En esas cuestiones de los comportamientos que podemos tener nosotros ajenos a ese modo de vida. ¿En qué forma, vaya, tal vez, cuáles son acciones o algún paso que pudiéramos dar en conjunto para incluir este desarrollo como parte de un todo que nos lleve al lugar que queremos llegar? Yo creo que sería para mí fundamental el trabajo no remunerado. Y ahí atraviesa como muchas cosas, ¿no? El trabajo no remunerado significa el trabajo que hacen mujeres con sus diversidades, como de aseo, ¿no? Que de hecho se llama trabajo doméstico, ¿no? Pero justo seguimos hablando de la muchacha, la que me ayuda a limpiar, esas cosas hacen que ese trabajo sea ignorado y asumido por amor.
porque la banda haces vínculo, ¿no? Primero hay un pedo de clases, porque hay una mujer con su blanquitud que cree ayudar y apoyar a una mujer marginada, pobre, y entonces a partir de la cotidianidad yo genero un vínculo de amor y cariño y entonces la ayudo. Pero es una ayuda como de eso que nos enseña la religión, como de lástima, como de pobrecita, y eso no es digno, y eso no necesitamos, así, ¿no? Al contrario, se repite o se genera un proceso de, de discriminación o de explotación, más que otra cosa de explotación. Explotan a un sentimiento que lo toma una mujer porque socialmente, históricamente se ha asumido que las mujeres cuidan. Entonces, como las mujeres cuidan, no tienes por qué sí valorar, pero con emociones y no con dinero. Que eso está como muy cagado porque eso siempre te enseñan para hacer eso. Te enseñan a limpiar, te enseñan a cuidar. Tú ves los juguetes y las niñas siempre tienen muñecas. Que no es que esté mal, pero el pedo es como hacia dónde trasciende, ¿no? Entonces, eso significa y representa que una mujer madre tiene la obligación de cuidar y maternar a otros seres, no solo a sus crías, sino a la pareja, a los padres y madres, a la hermana, a la amiga, a los amigos, o sea, eso. Y entonces ese trabajo que haces no es visto como un trabajo real, ¿no? Es que es tu obligación que me des de comer, es tu obligación que me escuches, es tu obligación hasta que me apoyes económicamente. Entonces yo creo que ahí está como la problemática y el cambio verdadero, que yo creo que nosotras como mujeres madres de verdad que nos estamos esforzando, y lo digo pues porque estoy trabajando en eso mucho y porque veo a mis compañeras hermanas, ¿no? Que de verdad estamos cuestionándonos el todo para que las crías aprendan otras cosas y que las crías aprendan primero a cuidarse, después a cuidar a demás personas y así entonces ser una sociedad que nos cuidamos, porque eso es la comunidad. En una comunidad con ideas o saberes ancestrales, tú te das cuenta que las crías son de todas y todas tienen la oportunidad de enseñar y de corregir, ¿no? Dignamente, yo pensaría. No sé si ese es como mi ideal y mi utopía, ¿no? No sé si en la realidad sea así de amoroso, ¿no? Pero al menos te da otra perspectiva. Y entonces cuando te das cuenta que las crías son de todas y que todas nos tenemos que cuidar como personas a nuestro entorno, te das cuenta que primero es algo básico, sencillo y autónomo que te genera como individuo, y segundo que te unifica a tu comunidad, a tu entorno, a tu todo, porque valoras ese trabajo y entonces cada vez que socializas generas ese vínculo, y yo creo que ahí está el verdadero cambio para que mi hija tenga como otra posibilidad, ella y todas las personas, ¿no? Yo de verdad pienso que estas nuevas generaciones pueden de verdad hacer un cambio verdadero en estas formas, porque hay más información relativamente, ¿no? Pero hay más accesos también relativamente, pero creo que se ha criticado mucho y se ha hecho mucho hincapié desde pedagogías, academia, en relacionar y sanar las vidas de las infancias, porque justo pensaba en mis abuelas, ¿no? Primero, cómo terminaron casándose, realmente eran felices, cómo eran sus relaciones entre su mamá y su papá y ellos. Tenían 12 hijos, ¿cómo podría haber habido una relación amorosa cuando hubo mujeres violadas y tienen esas crías? Cuando les ven la cara y les recuerda toda esa historia trágica, pues sí, la humanidad tiene mucho dolor. Y qué mejor forma que sanarnos desde esas infancias. Y te reflejas. Yo veo a Quetzal y me acuerdo de niña, ¿no? Y disfruto mucho cuando
yo no podía hacer cosas y me sentía muy triste o hasta me angustiaba de las problemáticas de los adultos. Y yo la veo a ella como tan libre en eso y lo disfruto mucho porque sé que cuando sea adulta, al menos sus traumas van a ser distintos a los míos, ¿no? Sería una cuestión como de asumir este cambio cultural y vaya, el cambio cultural sería asumir que son los hijos de la humanidad, El futuro. no tanto. La O sea, sí, por individualidad. supuesto, Ujú. viene este lineaje biológico, pero al mismo tiempo es una nueva generación que viene a ocupar este espacio que tenemos. ¿Cuál es alguna de tus preocupaciones más latentes, más urgentes en este momento? Pues son dos que conlleva como a lo mismo, ¿no? Una es como el asunto de la desaparición. Me aterra que ande por la calle y que un día me arranquen a mi hija o yo y no volverla a ver. Y la segunda es pues que tenga que vivir, bueno, no tiene, ¿no? Más bien lucho porque no tiene que vivir eso. Una situación de violación. Me aterra mucho que alguna persona adulta o hasta compañeros, ¿no? Qué trágico, he leído cosas de los niños, ¿no? Qué clase de violencia viven en su casa, pero que se atrevan a tocarla y a agredirla de esa forma, ¿no? Yo fui violada a los 19 años y fue un proceso complicado porque nunca lo asumí como violación. Simplemente fui a una fiesta, me dio unos tragos, el chico que me gustaba me invitó a su casa, no estaba segura y no importó porque el morro ya me tenía ahí bien penetrada, ¿no? O sea, le dije que no estaba segura y no le importó. Y después me echó toda a mí la culpa y bueno, eso fue algo que yo digo que me dolió mucho, ¿no? Que me asumió que así tenía que ser el sexo, pero hay otras mujeres que viven violaciones más terribles y más constantes, ¿no? Y eso me aterra que mi hija tenga una posibilidad de vivir eso, ¿no? Yo no, me niego. Y me frustra porque tampoco puedo llegar como al asunto del sobreprotegerla, ¿no? Entonces, prefiero darle las herramientas adecuadas y necesarias, desde que sepa meter un putazo hasta tener la confianza de hablar y de decir lo que pasó o lo que pasa, lo que le hace sentir, hasta el hecho de que nunca pase, que no tenga que pensar en eso jamás, pero es imposible, ¿no? Todavía hay un proceso muy largo para llegar a ese mundo utópico. ¿Cuándo es buen momento para hacerla consciente de esta realidad? ¿Y qué herramientas son las que habría que darle tal vez como consecuencia y al mismo tiempo como proactividad? Pues fíjate que el tema de la crianza con apego lo descubrí por mis amigas, mi cuñada. He leído algunas cosas, pero casi que todo lo hago como entre intuición y entre ver los tratos de esas amigas que proponen otra realidad, ¿no? Entonces, olvidé lo que me habías preguntado. En el aspecto de... en el aspecto de cuándo sería un buen momento para hacerla consciente, de decir, mira, esto sucede, no está bien que suceda, no es la mejor forma, pero estas son las herramientas, esto es lo que tienes que observar. Claro. Muy bien, pues eso. Yo me considero una persona que aprende más desde la práctica, desde el mirar, más que leer. Y ante estas cosas
me he dado cuenta que lo que dicen los textos con respecto a las crías que son inteligentes y que comprenden es real. Y de las cosas que yo leía, pues solo era como generar vínculos de acercamiento con tu cría. Entonces, yo desde que supe que estaba embarazada, le leía, le hablaba, le ponía música. Y bueno, a mí en lo personal me gustan mucho como los temas sociales. Entonces, siempre buscaba como mostrarle esa realidad que a mí, mi hermano, mi papá siempre me llevaron a eso, ¿no? Me narraban muchas historias, me leían cuentos, bueno, no cuentos, historias, y yo he aprendido la historia latinoamericana a partir de ellos, y me encanta eso, ¿no? Entonces, siempre le he explicado las cosas a Quetzal, y por más chiquita que esté, de hecho había gente que me decía, güey, aparte de que tardas un chingo en decirle las cosas, es una morra, es un bebé, ¿qué vas a ver? Pero pues yo he visto que quizás a veces sí soy bien chorera y sí la fastidio. Hay veces que me dice, mamá, ya me dijiste esto. O, mamá, ya lo sé, así lo sé y lo tengo claro, ya, cállate. Y me calla, ¿no? Y lo sé que lo tiene claro porque la veo interactuar. Entonces sé que todas esas cosas que le he dicho y le he dado, lo ha asumido. Herramientas, pues siempre todo el tiempo trato de decir que su cuerpo, también trato de hablar de su cuerpo y sus nombres, ¿no? Como es que nosotros tenemos vaginas, como los cuerpos masculinos, hombres en esta división tienen penes, su papá tiene un pene, ¿no? Y él es muy diferente a nosotras. Las compañeras me han ayudado mucho, ¿no? Nos han obsequiado, nos han compartido, también ellas comparten su saber con ella, le enseñan desde maneras muy didácticas hasta charlas casuales, ¿no? Y les platican, porque Quetzal es muy curiosa, pues como todas las niñas y los niños, ¿no? Y a partir de su curiosidad, pregunta mucho, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Y a partir de eso hace sus propias relaciones, ¿no? Hay veces que ella tiene a sus propios amigos y amigas, y yo, pues yo soy su mamá y me saluda, pero es ella la que tiene la relación y la vinculación con esas personas. Entonces, en cuestiones de violencias, he tratado siempre de hablar honestamente de su cuerpo, y ha habido amigas, compañeras, pues que tienen más experiencia porque sus niñas, niños están más grandes, y me han compartido eso, ¿no? De que está bien, es normal, en esas etapas preguntan, en estas etapas se tocan, en estas etapas todo eso, pero si yo pudiera como mencionar algo desde mi experiencia, no sé si está bien o está mal, pero yo veo a mi hija ahí, es eso, que todo el tiempo puedas explicarles, a lo mejor con palabras más concretas, más simples, pero ellos saben porque ven nuestras realidades. Así que yo disfruto mucho contándole. Hay veces que te digo que ya no me soporta, pero y también me gusta mucho ir a los espacios en donde hay eventos, cultura, cosas que compartan, y me gusta mucho, y yo creo que también eso ha ayudado. Mi trabajo también me lleva mucho a las comunidades y ella se da cuenta de otras realidades. A pesar de que es muy pequeña, sabe, ¿no? Y hay momentos donde me dice, oye, sí, esto es diferente, ¿no? O esto me gusta más, o ¿por qué pasa esto? Y me gusta como esa parte que hemos generado. Dejando un poquito aparte la cuestión de la maternidad, ¿qué hay dentro de ti? ¿Alguna otra faceta que necesites? ¿Qué espacio para desarrollo? ¿Qué otras cosas tienes pendientes en tu vida? Metas personales, profesionales. Pues hay veces que me cuesta mucho trabajo separar la maternidad, porque son como gafas que no puedes quitarte, ¿no? Y no es que me cueste trabajo porque todo el tiempo quiera maternar,
pero es que te da otras realidades, ¿no? Entonces, obviamente me gustaría, pues eso, ¿no? Desarrollarme en mi hija y mi cría, para la practicidad, pero me doy cuenta que es una realidad en la que vivimos muchas personas marginadas, principalmente mujeres, y que hay veces que conozco mujeres que ni siquiera sé que son madres, porque esa necesidad de tapar y cubrir esa parte para ser aceptada, para tener derecho laboral, está como muy complicado, ¿no? Pero de las cosas que yo me veo en un futuro es, me encantaría mucho, 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 mucho. He aprendido mucho de la cultura, entonces me encantaría mucho generar un espacio cultural, un espacio de encuentro con la banda que se interese y genere herramientas, información, cursos en donde faciliten a otras personas y cotorrear. Sí, cotorrear. Y me gusta mucho eso, ¿no? Una vez lo vi en la tele. Estaba con mi hija justo preguntándome eso, ¿no? Así estaba chiquitita. Y yo decía, ¿y qué va a ser de mi vida? ¿Todo el tiempo voy a ser madre? Y empecé a conocer como estos saberes, pues no sé ni cómo llamar, pero bueno, les diré saberes ancestrales que se han modificado ante la urbanidad, pero estos espacios de círculos de mujeres han sido como muy sanadores para mí y me di cuenta que esas formas son como muy marginadas porque no tienen una validez oficial, académica, institucional. Entonces un día vi un reportaje en Argentina, que de hecho es un país que desde mi parte sociológica o como científica social admiro mucho porque ahí está lo innovador, ¿no? Así socialmente traen la tendencia total, ¿no? O sea, ellas como, o ellos como sociedad han trabajado mucho, mucho, mucho y desde las ciencias sociales es un país latinoamericano que se les reconoce mucho en esta innovación, que yo así lo veo. Entonces estaba viendo un programa de chicas argentinas que se decían como conocedoras y gustosas de estos saberes. Espera, Ketch, pero espera un poquito. 12 minutos de memoria. Okay. Y de batería a los 35. Y, ajá, conocí a estas mujeres y, bueno, ella decía eso, ¿no? Y era como sabedora de estos saberes y cosas así. Y después en la entrevista se asume como científica social, ¿no? Y entonces eso le da la vuelta para justificar lo que hace y lo que le gusta, que es reunirse con mujeres, hacer rituales, hablar de estas cosas. El autocuidado es un tema que para mí ha sido muy fundamental para mi existencia, para el compartir con las demás personas, que tiene que ver mucho con lo que creo y te he contado y platicado un poco de lo que creo. Y eso me encantaría, ¿no? Tener un espacio en el cerro con muchas cabañas o espacios para que la banda le caiga y compartir y cada vez argumentar y justificar que es importante amarnos, cuidarnos, respetarnos, compartir. Quizás se escuche como muy hippie eso, pero una tipo comuna, ¿no? Y lo mejor aún es que podamos como vincular o acercar a personas profesionistas que se dedican a cosas bien increíbles y que tienen todo el material, toda la posibilidad para que la banda acceda a esos proyectos, a esas cosas, ¿no? Se imagina. Bueno, yo me imagino en el cerro, los morros a los que he topado, güey, que les lleves, no sé, este asunto, ¿no? De grabar, de hacer música, de hacer cosas bien perronas, ¿no? Y que ellos puedan tener ese acceso y que cada vez que quieran grabar, generar un proyecto, puedan ir a ese espacio, ¿no? Y decir, cámara, lo voy a ocupar, ¿no? Y que cada vez podamos invertir y que sea un espacio público, gratuito para la banda, ¿no? En esa comunidad, porque luego también se debrayan muchas cosas y pues hay que sostener, pero me encantaría mucho como tener facilidad de acceso a muchas cosas, a la banda. A mí me ha abierto mucho los ojos estas formas culturales, ¿no? Así la oportunidad de ir a eventos culturales, la oportunidad de conocer gente que tiene los recursos, que hace cosas
bien perronas que han ido al mundo, güey, y que simplemente cuenten esa historia, motivan. Y yo recuerdo que me motivaron tanto y estoy aquí, ¿no? Entonces imagínate, me encantaría que esos morros que vi hace unos años después se vuelvan libres en su hacer, ¿no? Ajá, y que no tengan que preocuparse por otras cosas, ¿no? Y que eso también facilite a la comunidad, pues, ¿no? Que no hagan lo que nosotros, ¿no? Como, bueno, yo me pienso que yo me abrí de mi casa, de mi ciudad, de mi todo, porque nunca me identifiqué, nunca quise regresar a algo, ¿no? Y quizás sí es bueno regresar a tu raíz y recordar que tú eres eso y que aunque no te guste, puedes compartir de otras formas, porque también la aceptación y la diversidad en comunidad, o sea, es muy complejo, pero me encantaría que pudiéramos generar un diálogo a partir de un espacio cultural y que la gente sepa qué queremos, qué somos a partir de una expresión artística cultural. Ese es como mi futuro ideal, ¿no? Utópico, pero me encantaría mucho, ¿no? Porque he visto los resultados en una forma micro y si eso se volviera macro potencializado, sería una maravilla. Un espacio para convivir con la tribu de la que hablabas, ¿no? Exacto, ¿no? De que podamos convivir con distintas personas, con distintos accesos, pero que en ese espacio realmente seamos horizontales, ¿no? Ese es un proceso muy complicado, pero que realmente haya confianza, que realmente haya solidaridad. Es decir, necesitas eso, no hay pedo, güey. Toma, ¿no? Tengo esas posibilidades, tengo esa opción y te lo doy. ¿Para qué? Para que tengamos la dignificación, ¿no? Yo me ha costado mucho trabajo, ¿no? Aceptar que no se trata de bajar y decir, no, hay que bajarnos todos, ¿no? Sino que más bien hay que no, ni siquiera subir, hay que tener las posibilidades para que tú tengas lo que tú quieras, güey, y que vivas en esa, para mí eso es la dignificación. Que si quieres ser bailarina, estudia, hazlo, sin necesidad de pensar en la movilidad, en la alimentación, en la familia, en que no puedo, no tengo dinero, o sea, eso. Y pues obviamente yo quiero mi camionetota o quiero una casota, ¿no? Creo que me encantaría, güey, me encantaría mucho y no quiero negarme mis posibles privilegios, pero me siento muy mal saber que otras personas no pueden tener ese acceso, ¿no? O sea, realmente no hay posibilidades, ¿no? Y para mí sería, en mi utopía, bien chido que todas las personas puedan hacer lo que quieran sin angustias de nada, así como, sí, güey, así como el vato político que salió en la tele, ¿no? O sea, su esfuerzo por ir, güey, al golf y le pagaran, eso también está como muy trágico, ¿no? O sea, muy trágico que piense la sociedad que cualquier esfuerzo es muy devastador para tener una historia de vida. No mames, hay gente que vive echándole ganas, ¿no? Y trabajándole al mil y su realidad no cambia, güey, sigue en la pobreza. Y eso me di cuenta que el dinero y el capital no es la felicidad, es una vil jaula de oro, ¿no? Porque puedes tener todo y tener tus privilegios, pero emocionalmente eso es lo que hacen, ¿no? Y tampoco significa que los pobres seamos felices o que sean felices, ¿no? Tampoco es que yo sea pobre, también tengo que asumir mi contexto, pero simplemente eso, de que haya posibilidades para todas, todes hacer lo que quieran. Yo he podido hacer eso en algunos momentos de mi vida y se siente bien perrón, güey. Bien chido, ¿no? Y para concluir, algún comentario general, alguna pregunta que no estemos haciendo. Pues como ya final, primero agradecerte por el espacio, por la oportunidad y me parece muy interesante y muy grato, ¿no? Que puedan o que podamos compartir las historias y pues nada, como esta necesidad para mí, para
las personas con las que trabajo, ¿no? En este primer momento, una colectiva de mujeres madres, es como muy grato que nos den los espacios, quizás nada más para desahogarnos, ¿no? Así para decir, esta es mi realidad, esta es mi vida, y que es algo que comentabas, ¿no? Como hay veces que la sociedad lo asume o lo da por hecho, pero no se da cuenta de todo el trasfondo, ¿no? Y creo que al poder decir quién soy yo y en ese quién soy yo poder mostrar la maternidad que yo llevo y cómo estoy construyendo con mi tribu, es muy gratificante porque es un espacio en el que quizás yo ahora soy la cara en este momento, o soy el vínculo, pero que es necesario y fundamental que todas las historias se sepan, ¿no? Y cómo nos vamos conectando en algún momento, ¿no? Y cómo nos identificamos y cómo podemos, pues, generar más empatía, ¿no? Que creo que es importante y creo que de ahí puede ser, a lo mejor luego hay una problemática con el exceso de empatía, pero simplemente eso, ¿no? Poner un tema, poner a personas a compartir y, y desahogarte y también buscar cómo vincularnos y también, pues eso, hay veces que las personas solo quieren ser escuchadas, ¿no? Porque pues nuestra realidad no va a cambiar. Hace poco habían personas que nos decían, es que me angustio mucho al escuchar historias muy trágicas, ¿no? Y yo no quiero escuchar eso. Y es válido y está bien, ¿no? Pues está bien. Pero no se trata que estas historias generemos lástima o angustia o que digan, tomen mi dinero y sean felices. Pues no, a veces solo queremos ser escuchadas para que como sociedad pensemos, ¿no? Y cuando, no sé, una mujer contrates para hacer el aseo, le llames trabajadora doméstica y le pagues algo digno, ¿no? Porque hay personas que trabajan 8 horas por 250 pesos y el trabajo doméstico es una chinga, güey, que nunca acaba y que aparte hay que cuidar crías, hay que hacer de comer, hay que hacer muchas cosas que uno da por hecho y que estas historias al contarlas, pues a mí me gustaría mucho que las personas, que todas, todos, ¿no? Digamos, no mames, ¿no? Eso es lo que piensan, eso es lo que sienten. Ay, a la otra voy a considerar o voy hasta abrazar, no sé, otras formas, ¿no? Que pueda como romper algo y que te genere como mayor cercanía y que eso, que no se busca que me solucionen mi vida, no busco que me den, porque no quiero que me den. Luego la vida se vuelve aburrida, ¿no? Como los juniors, que te tienen todo, ¿no? Y más bien es como, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Y pues yo con mi hija es inevitable, ¿no? Quiero un mundo, pues no sé si feliz, pero digno. Esa es la palabra. Quiero un mundo digno. Quiero que mi hija y yo tengamos vidas dignas. Y mis personas que son a mi alrededor, mis carnalas, mis compas, mis papás, todos. Quiero que la sociedad, el señor de la esquina que vive en la calle, todas las personas tengan acceso a hacer lo que quieran, güey, sin deberes, ¿no? Es una historia de la humanidad terrible, pero que de verdad me gustaría que, así, güey, sin obligar, porque luego a veces uno quiere que todo el mundo luche tu lucha. Y me di cuenta que tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de descubrirnos en la diversidad y que busquemos formas para dignificar todas las vidas, ¿no? Hasta de la naturaleza. Así las vidas que tienen los árboles, las plantas, los animales, tampoco es digna, güey. Entonces, eso me gustaría. Ya no sé, estoy debrayando, pero Pues vamos a tener que hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta parte. vértebra. Muchas gracias, Gracias también a a ti. ti por permitirme involucrarme en tu vida de esta forma a través de las preguntas, a ti por compartir tu perspectiva, tu sentir pensar. Gracias también a pues, los que nos están viendo por hacernos un espacio también en su vida y pues a continuar A seguir. continuar y pues muchas gracias
Gracias, gracias. Bye. Nos vemos. Vamos con madre. Súper chido. ¿De pausa?